En el mundo de la educación en América Latina hay un tema que siempre, pero siempre genera debate, y tiene que ver con el perfil del profesor de educación física. La pregunta es muy directa. ¿Su condición física es parte de su trabajo, es un requisito o lo único que importa es su habilidad para enseñar? Y bueno, esta es justamente la pregunta que divide las aguas en la comunidad educativa. De un lado, están los que dicen, con mucha convicción, que el profesor debe ser un modelo, un ejemplo vivo de un estilo de vida saludable. Y del otro, los que argumentan que la verdadera medida de un educador está en su conocimiento pedagógico, sin importar su propia condición física. Muy bien. Para desglosar este tema a fondo, vamos a seguir un camino claro. Primero, nos metemos de lleno en el debate central. Luego, vamos a definir qué es la competencia docente. Exploraremos algo clave, el factor de la credibilidad. Después, pondremos en una balanza el ideal contra la realidad. Y al final, construiremos una idea de lo que sería el profesional integral. Empecemos entonces por el corazón del asunto. Y hay que decirlo, no es algo simple, para nada. Es más bien una mezcla compleja de ideas sobre qué significa ser un educador en esta área tan particular. Y aquí es donde las opiniones se separan. Por un lado tenemos una visión muy pragmática. Lo que cuenta es el saber hacer, o sea, la capacidad de planificar una clase y enseñar bien. Del otro lado, una visión más completa. El profesor debe ser el saber ser, la personificación misma de los valores que enseña para poder inspirar de verdad. Ahora, para entender bien el rol específico del profesor de educación física, demos un pasito para atrás. Pensemos, ¿qué hace que cualquier docente sea bueno, sin importar la materia que enseñe? Si le echamos un ojo a las competencias clave de cualquier educador, vemos lo que uno esperaría: saber enseñar, dominar la materia. Pero atención, aquí está el punto clave para este análisis: dar ejemplo. Y esto no es solo una idea al aire, ¿eh? La literatura académica lo confirma. Ser un modelo de conducta es una competencia profesional fundamental. Y es justo aquí donde todo cambia para el profe de educación física. Esa competencia universal de dar ejemplo, de repente toma una dimensión física. Su cuerpo ya no es solo algo que transporta su voz, se convierte en una herramienta de enseñanza, una demostración en vivo de los principios que está explicando. Pasemos ahora a cómo esto afecta la psicología del aprendizaje. Porque, a ver, la efectividad de un profesor no solo depende de lo que sabe, sino de cómo lo perciben sus alumnos. Y en educación física, la credibilidad es crítica. Imaginemos la escena por un momento. Un profesor hablando con pasión sobre lo bueno que es el ejercicio, pero su propia apariencia parece decir todo lo contrario. Esa contradicción, eso genera lo que en psicología se llama disonancia cognitiva, y esa disonancia puede tumbar por completo la fuerza del mensaje, no importa qué tan correcto sea en la teoría. Y claro, podríamos pensar que esto es solo una percepción social, una opinión más. Pero no, la exigencia de una buena condición física está, de hecho, escrita y formalizada en los propios estándares de la formación de estos profesionales. Y acá tenemos la prueba contundente. El Plan de Estudios de la Carrera de Educación Física de la UNAM, una universidad pública muy importante, lo dice con todas sus letras. No es una sugerencia, es un requisito explícito para graduarse. La aptitud física es entonces oficialmente una competencia profesional. Claro que sí. Afirmar que el ejemplo físico es importante no significa ignorar la dura realidad laboral. Es fundamental que también seamos empáticos y hablemos de los desafíos como el estrés o la falta de tiempo que enfrentan los docentes. Es que la profesión docente en nuestra región se enfrenta a presiones gigantes. El famoso síndrome de burnout no es un mito, para nada. Es una realidad documentada. Y es clave reconocer estos obstáculos del sistema para no caer en un juicio simplista sobre por qué un docente podría descuidar su propia condición física. Entonces, acá está el punto de inflexión. Para un profesor de cualquier otra materia, manejar el estrés haciendo ejercicio es una opción, una forma de cuidarse. Pero para el profesor de educación física es un imperativo profesional. Su conocimiento especializado le da la responsabilidad de aplicarlo en su propia vida. O sea, el autocuidado se convierte en la máxima prueba de su competencia. Bien, llegamos al momento de atar todos los cabos. Vamos a ver cómo todos estos puntos se conectan y nos llevan a una conclusión lógica y sólida sobre lo que es el profesional integral. La lógica es bastante clara, ¿no? Es progresiva. Partimos de una base universal. Todos los docentes deben dar el ejemplo. Luego, vemos cómo eso se especializa en educación física. Después, confirmamos que esto está validado por las propias universidades.
Y al final, entendemos que aplicar ese conocimiento en uno mismo es la prueba definitiva de profesionalismo. Por lo tanto, la expectativa de que un profesor de educación física se mantenga en buena forma física está más que justificada. No se trata de un tema de apariencia, sino de coherencia profesional, de credibilidad y, sobre todo, de ser un testigo vivo de los valores de salud que son el corazón de su disciplina. Y esto nos deja con una pregunta que va mucho más allá de un salón de clases o un gimnasio. Si la credibilidad exige esta coherencia visible en este campo, ¿qué otras formas de coherencia visible son esenciales en otras profesiones para que el mensaje que transmiten sea realmente poderoso? ...369 Juegos en el Aula. El ebook que transforma tus clases. Disponible ahora.